Weá, ¿qué hacemos? Ya, espérate. ¿Es desde ya un podcast de emergencia o depende de lo que alcance? No, como buen podcast de emergencia podría terminar antes de tiempo. Podría. Pero se sube igual, ¿o no? Esa es Yo, la yo pregunta. conocí a una amiga que tenía un amigo que ella le decía el minuto y medio. Es un ¿Ya? chiste muy viejo, weón. No, pero es verdad. Le decía. Ah, tú conoces a mi amiga. Y Está la weá. Hemos bajado. Nosotros desde que partimos el podcast hace 3 años y medio, hemos subido los niveles de. Nosotros tenemos las estadísticas, aparecen en Spotify, no sé qué. no, De es que desde que se fue Mirko mejoramos el estándar mejoramos que, el diferencial de género, que era así, no es no, así. y además, a mí no me importa esa parte, me importa la ordinariedad. Entonces bajamos la Ah, cantidad de no, sí, garabatos, sí, bajamos, sí, 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 sí. sí, la No. cantidad de, De la ordi- cantidad de referencias a la caca, al pipí, todas esas cosas. Esto debiera ser un podcast muy pequeño, y muy pequeño porque lo estamos grabando a las 5:30 de la tarde y partimos en un ratito más con el seminario y con la entrega de los resultados. Pero vamos a subir este podcast estreno a las 10 de la noche. Se Listo. llama podcast minuto y medio. Podcast minuto y medio. Podcast de emergencia. Los minutos, entre los dos entonces seríamos 3 minutos. Los 3 minutos. Ya, tenemos encuesta. Tírate algo. Tírate algo, porque la Oye, encuesta tenemos nuestra, encuesta. buena la encuesta, conchetumare, está muy buena la puta Está muy encuesta. buena, muy buena. Bueno, Vamos a y sacarle mucho partido. sí, quizás por eso nos están llamando tanto los medios. Estamos solicitados, weón. Sí, hay mucha. Te vi en portada la segunda. ¿Tú ves sí? Yo te vi, te vi, ¿Esa? te vi. Oh. Ah, ahí está. No, Mira, ese weón se parece a mí, mira, weón. todo lo que han tenido que trabajar esos pobres, los que están al lado, ¿ya? Bueno, menos Camilo. Y, y, y tú aparecías ahí, ¿ah? Oye, y el lado de Mariana, weón. Concha Al su- lado de María. Y tengo que agradecerlo, porque igual que uno le pongan. ¿Ah? Es, Sí, co- es obvio. como, en el caso de uno como analista, es como que un árbitro aparezca en portada, digamos, ¿ah? En la portada del deporte. ¿Te ¿Ah? acuerdas que fue sex símbolo? Escribió una novela que se llamaba Las piernas de Mariana y todo? Terrible. Y está El el profe mundo, Guzmán, que es amigo tuyo y es amigo mío, porque me hizo clase y lo sí, quiero mucho. sí, son nuestros amigos de derecha. Sí, sí, sí. Él es aquí lo cago. No, él es mi topo en la UDI. Ah, ya, vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Vamos a lo importante. A Ya. ver, vamos a lo importante. Vamos al resumen de la encuesta. Obviamente está perdiendo usted todo todo lo demás, pero bueno, pero el Bueno, resumen es el resumen. sí, ¿Ya? sí. Hemos medido siempre los atributos del presidente, ¿no? Sí, Desde que era candidato. desde que era candidato. Sí, eso me acuerdo. De hecho, fue después de la primaria, cuando yo estaba de candidato, propiamente tal. Ah, ahí está, pues, Septiembre de 2000 septiembre de septiembre de 2021. 2021. Entonces, vamos viendo cada atributo y ustedes lo que pueden ver, no vamos a entrar en detalle porque eso lo hacemos en el evento de la Cosa En el Nostra. seminario. Lo que vemos es una caída de los atributos sistemática en las distintas dimensiones, coherente una con otra, sin moverse distinto en rigor. ¿Ya? O sea, y eso es sostenido con una pequeña recuperación a fin del año pasado, después de la época más tormentosa, con los cambios de gabinete de ese entonces. Hay una y después, de nuevo, una caída que más o menos mantiene la línea, en todo caso, histórica. Perdona, y lo medíamos en la encuesta a partir de una pregunta muy didáctica, en este caso de 1 a 7. Póngale nota al presidente en los Póngale atributos. nota. Lo cual Y es, entonces, es buena solidez porque, en la gestión, claro, inteligencia emocional, claro. confiabilidad ética, sensibilidad social, capacidad de gestionar, Fíjense capacidad de que, fíjense mejorar que, la por seguridad. ejemplo, en todas estas, la sensibilidad social es la que siempre ha estado más alta. Sí, Era la única que llegaba sobre 5. La única. En el mejor pero también momento. se ha Ya no. movido a la baja, como se ve aquí, que la sensibilidad social es una de las que más ha caído. Ahora, en rigor, si uno piensa, todos estos movimientos son más bien proporcionales a la nota original, es decir, las que son más altas cayeron más y las que son más bajas cayeron menos, por tanto, proporcionalmente en realidad es un movimiento uniforme, ¿ok? Como,
Como es podcast de emergencia, déjame decir en 30 segundos algo que uno no lo hace usualmente, trata de analizar, pero hoy día amanecí con ánimo militante. Entonces, porque un poco en la segunda le hablamos así, no es una caída, la derrota ya no puede ser tan espantosa porque están bien en el suelo, desde esa perspectiva. Lo que están esperando con Pechito Paloma son los republicanos, el PDG, incluso Chile Vamos y todo. Entonces, ¿sabe qué? Dedíquese a gobernar, presidente, porque no se preocupe por esto, no se preocupe por automáticamente. Empieza a hablarle a los suyos, porque lo que puede empezar a pasar es que pierda ya Eso, el cariño de los suyos. eso. Hay cosas súper interesantes para ese tipo de asuntos. Así que vamos viendo. La nota promedio del presidente es un 3,1 entre todas estas notas. Esta nota es la nota promedio, no preguntamos póngale nota al presidente. Ojo con eso, es la nota promedio de todos los De los atributos, que no es atributos, lo mismo no es lo mismo. metodológicamente, por tanto no lo metemos en el paquete de comparación con los otros presidentes que evaluamos, porque evaluamos a los otros presidentes, y eso es interesante. Pero miren esto, miren esto, miren esto, por favor, porque esto va a marcar una cosa que es bien relevante. Si uno saca a los republicanos, pone a los republicanos por separado respecto al resto de la muestra, ve que las notas que se le ponen en los distintos ítems al presidente son bajísimas: 1,5, 1,3, 1,6, 1,2, 1,2, 1,9, 1,2. 1,9 en sensibilidad social, de hecho. ¿Ah? Perdona, esto que aparece en la lámina Patricio Elwin, no, nada que ver. Esto es una captura de pantalla, pero del presidente Boric. Presidente Boric, presidente Sí, Boric. No, lo que dice arriba no tiene nada que ver, es la búsqueda en el sí, sí. Excel. En ese momento el cursor estaba allí, nada más. Pero bueno, Dios lo quiso. Dios lo quiso. Dios lo quiso. Pusiste Elwin y salió Boric. En el Excel. ¿Cómo? A ver, pero. Ah, ¿Cómo? Pero ¿cómo Y. está equivocado el Y Excel? Elwin, Entonces me Boric. apareció, ¿está usted usando el mecanismo de inteligencia artificial? ¿Desea suprimirlo? Ya, ok. Bueno, A no, los no. republicanos le Entonces, ponen un 1. claro, y el resto de la muestra vemos notas que son un poquito más elevadas, digamos. Pero ¿por qué esto es importante? Porque Mm, vamos a ver después que esto marca un elemento fundamental del votante republicano. Olvídense de las élites republicanas, estos son los votantes. Y esto es bien importante siempre, muy, muy importante. Entonces, aquí tenemos la evolución de las notas a los expresidentes. Las evoluciones de las notas de los expresidentes desde abril del año 22 hasta abril del año 23. Vemos que baja Frei, que sube Ricardo Lagos, que baja Sebastián Piñera en su primer gobierno, y su segundo gobierno tiene un movimiento random porque baja mucho primero y después sube un poco, recupera un ya, poco. momento. Mira, solo para ser súper claro, respecto al menos de la última medición que fue de agosto del 2022, la de ahora de abril-mayo del 2023, hubo dos presidentes que subieron. Sí, Que fue Sebastián Piñera de un 3 a un 3,3 y Lagos a un 4,5, de un 4,4 a un nos quedamos con las 4,5. dos últimas mediciones, exacto, Sí. exacto, exacto. Pero lo interesante no está allí tanto como aquí. Fíjense en esto. Está marcado en azulito. Aquí lo vamos a marcar con las correspondientes. Ah, me equivoqué. Espérate. Te perdí, te perdí, te perdí. Ya. Entonces, aquí estamos. Ya, En esta zona, ¿no? ya. De Don Patricio. Aquí, en esta zona, estamos viendo lo siguiente. Nos interesa Ah, entender una cosa fundamental, que la evaluación de los republicanos a los expresidentes propiamente tal de la concertación, o es sea, igual que el resto, weón. es igual que el resto, Oh, es igual que el resto. Y que cuando uno les pregunta si quieren volver a los 30 años, te dicen 46,8% que sí, versus un 9% del resto de la muestra. o sea, los republicanos no son ultraderecha, los republicanos son, no nos Los gusta el cambio. concertacionistas son los concertacionistas que quieren volver al pasado feliz. Ya, pero, Esto es, esto es oye, espectacular. pero, no, pero, ¿por qué estamos haciendo esto, weón? Esto deberíamos estar cobrando, weón, en dólares a análisis para las fuerzas políticas. No sé si voy a subir este podcast Vamos a, mayor. vamos a tener que empezar a hablar de eso. Pero bueno, sigamos, sigamos porque Ya, tenemos sí, poco sigamos tiempo. rápido, porque Sí, sí, sí.
Oh, Llámennos. Aquí abajo ya. sale el número. Está Chile pasando. se encuentra hoy día en crisis, sí, 89%. ¿Ya? 89, weón, 89%. Por eso todo es una crisis. Por eso se suspende una pichanga a Todo es mediodía y es una exacto. crisis. Todo es una crisis. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién tiene mayor responsabilidad de todos estos actores? Desde Allende hasta la fecha. Gabriel Boric, 30%. ¿Pero por qué, ¿Pero Gabriel por Boric? qué? ¿Pero por qué? Porque los republicanos dicen en un 50% que es Boric. Los republicanos son concertacionistas, anti-borichistas, anti-Frente Amplio, anticomunistas, Claro. y que odian cada vez más a este sector. No pertenecen al lote de los flagelantes de la época de la concerta, no. Mm. Son ese sector, ¿ya?, duro que tuvo tanto poder. Aquí está como el gute, Mm. el gute. Mm. Mm. ¿Ya? Es bien interesante porque fíjate que hay una reflexión, de hecho es muy de nuestro podcast y es muy de los mundos, de la gente que escucha la Cosa Nostra, un mundo progresista, de izquierda, liberal, más, pero en el fondo como en ese mundo. Probablemente haya poca gente que hubiera votado sí el 88, para ponerlo así como en el clivaje clásico. Entonces, en ese mundo, uno naturaliza, uno dice, oye, pero está casi como fusiona, y Boric haciéndole homenajes a Elwin, como que se mimetizan, pasó el más ultrón y le gritó guatón amarillo, toda la cosa. Y este otro mundo, efectivamente, el que tú muestras, el votante republicano, no le cree nada, o sea, hace una Nada, diferencia radical. Ellos se exacto. quedaron con el Boric, con la polera de Guzmán con un balazo en la cabeza, y de ahí nunca más Se salieron. acabó. Y se acabó. Se acabó. Porque es un arquetipo en el fondo. Mm, Ahora, ¿qué hechos marcan qué representa esta crisis? Lo más fuerte, el narcotráfico y el estallido social. Después la corrupción, después la crisis en educación y salud, la convención constitucional y un poco más abajo la colusión y otros escándalos empresariales. Los escándalos empresariales, ustedes se fijan, salen de la principal escena de la crisis. Esta crisis en el año 2013, 2015 tenía mucho que ver con los escándalos empresariales. ¿Ya? Hoy día, en ese momento habría sido educación y empresas. ¿Ya? Hoy día es el narcotráfico, el estallido social, la corrupción, la crisis en educación y salud, la convención constitucional, incluso por sobre que la colusión y otros escándalos empresariales. mm. Entonces, es bien interesante cómo esa dimensión es reemplazada. Nosotros en otras investigaciones hemos visto que cuando crece corrupción como tema, baja la importancia de los escándalos empresariales y viceversa. Normalmente ahí hay un juego que es bien interesante. Ocupan más o menos la misma energía. Y interesante más la baja que lo tenía en un 8% del tema de la Araucanía, que hace 8 meses atrás estábamos Sí, pues, en era terrorismo total. el Sí. incendio de Chile. Me salté una lámina a propósito porque no me había dado cuenta que había puesto las predicciones y no podemos. Así que ustedes la vieron pasar. Ahí la gente que es experta en computación logrará frenarlo y verlo. No, 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 nadie va a hacer eso. ¿Qué nota le pondría a cada uno de estos presidentes, a los últimos tres, respecto a la capacidad de reducir la delincuencia y el narcotráfico? Y resulta que la que gana en nota es Michelle Bachelet, aunque reprueba igual, Sí, pero está un pero poquito más lejos. está 3,4, Sebastián Piñera 3,1 y Gabriel Boric 2,7. Mm. ¿Ya? Pero es interesante porque ahí se rompe el eje izquierda-derecha. Interesante Oye, qué ese divertido. hecho. Estáis Ese. hablando y se está... ¿Ves o no? Ah, sí. La inteligencia artificial nos está subtitulando. Dije inteligencia artificial y se conectó la inteligencia artificial. Weón. Qué locura esto, qué locura. Sí. Qué locura. Eh, Bien, ¿qué más? Tenemos respecto a las personas que han ingresado a la política en el último tiempo, desde movimientos sociales y populares, usted diría, son una esperanza, 22%. Son una decepción, 34%. Son un riesgo, 39%. Aquí hay una fractura importante que tiene que ver con, o sea, hay una impugnación a las élites de los nuevos, y estos nuevos que llegan
nosotros delimitamos los nuevos de los movimientos sociales para que quedara claro de dónde estábamos hablando y sectores populares, ¿ya? Entran y generan esta disrupción, Mm. ¿ya? Por Este es el razones péndulo. Este es el péndulo. claro, Porque, estamos en la porque, zona del péndulo. porque más literalmente, explícitamente, esto lo valoró una parte importante de la sociedad chilena que fue a votar hace 2 años atrás. Por lo tanto, efectivamente, en Hasta dos los, años ese péndulo giró muy sí, importantemente. Por lo tanto, la a- volatilidad de ese péndulo es, uf, hasta los medios más importantes hablaban de este fenómeno. así es. Y ojo, que entre noviembre y abril, o sea, en estos últimos meses nada más, resulta que nos encontramos con una modificación muy importante en el nivel de esperanza y en el nivel de riesgo, no así en la decepción. La decepción se mantiene estable, pero la esperanza baja y el riesgo sube. Y eso sí es interesante, porque uno pensaría que decepción a riesgo era más fácil, Mm, pero es de esperanza a riesgo. mm, mm, mm. Esto, fíjate Entonces, que es Lo, fuerte. lo digo ya medio tarde porque lo hemos hablado, digo, no tiene tanto sentido en este minuto, pero yo creo que esto es justamente para quienes se sienten, los sectores políticos se sienten más cerca de los movimientos sociales y populares, y que muchas veces, me incluyo, de manera muy facilista, de pronto uno dice, cuando, qué sé yo, se rompe este principio así como de la demanda social y de la mediación, entonces ya no quieres a las élites, van a caer los poderosos, van a caer los ricos, y de repente empiezan a caer los dirigentes sindicales, empiezan a caer los Mm, dirigentes sociales, dirigentes vecinales, porque cualquier tipo de liderazgo de cierta verticalidad tiene casi por definición una distancia de la sociedad que está acostumbrado, uno, a que la política no sirve y que a los políticos se los sirven. Y eso viene para exacto. cualquiera, para el presidente de la República, para el empresario y para el concejal que gana, no sé, 700 lucas mensuales por hacer su pega, para todos. Claro, y puedes tener fenómenos como que un líder de un movimiento simplemente puede tener impugnado al presidente y en 2 días el líder del movimiento es impugnado desde la base y lo destruye. Sí, O sea, el tipo que está a punto de ganarle al presidente termina siendo destruido por una persona que tiene una estructura de poder cero. sí. Entonces, en ese escenario estamos. Y los factoriales de la Cosa Ah, Nostra. ah. Factoriales de la Cosa Nostra. A ver, Nos no quedan vamos a 8 minutos de entrar. podcast. Sí, no, sí, yo tengo claro. Por tanto, aquí simplemente escuchen y crean. ¿Ya? Así de simple. Así de simple. Creeré. Este esquema lo elegimos porque de todos los factoriales es el que mejor engancha todo e incluye varias preguntas, pero lo que le da mucha relevancia es la evaluación a carabineros, las distintas formas de evaluar la conducta de carabineros para el estallido social. Cuando se juntan los carabineros y el estallido social, encontramos un clivaje muy marcado, muy clarito, que tiene forma de V, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas cositas al respecto. Lo primero, la V ya mencionada, donde tenemos aquí a la izquierda, con apruebo dignidad. Luego, una izquierda 2 que es en realidad la lista de apruebo dignidad más el Partido Socialista. Luego, la exconcertación y que está pegada por los datos, ¿no? Con su propia lista, con su lista Todo por Chile, y sin nada alrededor, esto es muy importante, pues lo vamos a analizar por qué. Y luego la derecha uno, bueno, la centro derecha, perdón, la centro derecha en términos concretos para efecto de lo que nosotros estamos viendo aquí, es el Partido de la Gente. Ojo, el Partido de la Gente está súper lejos del Partido Republicano. ¿Ya? Eh, Está en la Lo- centro derecha. Entonces, insisto siempre, esto es la opinión de los votantes, que en son los algún minuto votantes. dicen vamos a votar por el PDG y entonces Sí, analizamos a esa gente. claro, eso son los votantes. Y decimos que es de centro derecha porque en el esquema que nos muestra cómo se mueve el eje está en ese lugar. Es tan simple como eso, le ponemos nombre a eso. Luego la derecha uno que es la derecha tradicional a esta altura de Bópoli, RN, UDI, Mm. eh, y esa derecha uno entonces estaba cerca del Partido de la Gente, por tanto, es su principal riesgo radica allí.
Y luego más lejos está el Partido Republicano Derecha 2, que está en una zona donde podríamos marcar que de alguna manera es la zona más de los extremos, por lado y lado, ¿ya? En el mapa. Ok, seguimos. Significado de las posiciones. Si nos fijamos, los que están acá arriba tienen más estructuras de significado. ¿Qué significa esto? Que son aquellos que contestan las preguntas, por ejemplo, con las respuestas más altisonantes. ¿Fueron las violaciones a los derechos humanos lo que hicieron los carabineros? ¿Ya? No hicieron, fueron blandos los carabineros. Ah, ¿ya? Fue un plan organizado el estallido social, el Partido Republicano. ¿Ya? O sea, todo ese tipo de cosas es mucho significado político. Muy Todo tiene categórico. significado político. Apruebo dignidad, apruebo dignidad. No estoy dando la lista. Apruebo dignidad y Partido Republicano marcan esta línea. ¿Ok? Luego, cuando uno le suma al Partido Socialista, esto se va a una zona de menor significación política, ¿ya? Donde, pero sí se acerca a aquella gente común y corriente que valora mucho la palabra y el valor de la igualdad. Pero también se encuentran más cerca de aquellos que ven que estos jóvenes que aparecieron, estos nuevos actores, son una esperanza frustrada. ¿Ok? Eh, y no van a juzgar tanto a los carabineros, pero van a decir que sí generaron un daño importante. Luego nos vamos acá abajo y aquí significado no hay. Alrededor de la exconcertación no hay ningún concepto, ni uno, ni un solo concepto. Tienen votos, digámoslo ya, tienen sus votos. No son muchos, pero no son pocos. Ujú. Pero, pero no tienen significado, no tienen significado histórico. Es súper potente. Luego, vamos a mirar acá, el partido de la gente, ¿ya? Está en una zona con algún nivel de significado, pero bien espesa, ¿ya? Que es la violencia del estallido, la idea de progreso, los carabineros son confiables, qué sé yo, ¿ya? Pero una cosa, pero no las cosas más radicales, más claras. Y luego viene Chile Vamos y Chile Seguro, la lista, Chile Vamos, Chile Seguro, más cercano a la idea de libertad que a la idea de progreso. El Partido de la Gente está con progreso, ¿ah? Vamos, Parisi, que el nuevo Piñera que trae el Rey Midas, y nos va a traer la plata, y luego, en cambio, Chile Vamos está más cercano a la visión del concepto de la libertad. Y en cambio, el concepto de orden queda más cercano, por supuesto, al concepto, al Partido Republicano. Más bien a medio camino entre los republicanos y Chile la vamos. derecha tradicional. Yo creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Ok, nos quedan 3 minutos. Ya, después esta Eh, lámina la bajáis para hacer un redondeo. sí, 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 sí. Entonces, la energía electoral, si nos fijamos, es muy fuerte en la zona apruebo dignidad y también el Partido Republicano. Es un poco menos fuerte, pero es fuerte, y también en la zona eh, Chile Seguro, también hay un peso importante. Es un poco menos fuerte en la zona cuando uno suma al Partido Socialista, ¿ya? Eh, Eso es notorio a partir del análisis, y es menos fuerte en la zona del Partido de la Gente y la exconcertación. Esas son las zonas que están marcando más peso, porque esto es solamente, aquí estamos viendo solamente la estructura, no estamos viendo la energía. Esta es la energía electoral que estamos logrando presenciar. Y la energía de conflicto, esto es muy interesante, está fundamentalmente en estas zonas. En la zona entre Apruebo Dignidad y el Partido Republicano, hay otra zona de conflictividad también importante que es el Partido Socialista, eh, la zona de la derecha tradicional, ¿ya? Y el Partido de la Gente. Estas son las zonas más fuertes de conflictividad. Esto significa que son zonas más politizadas. Estos conflictos son de diverso orden, pero probablemente, por ejemplo, y además son distintos, ojo, no sé, esto no nos dice la parte cualitativa. El Partido de la Gente hace una impugnación que es diferente a las impugnaciones que se pueden hacer desde Apruebo Dignidad o del Partido Republicano. Son fuerzas impugnadoras las tres, ¿ya? Pero se mueven de distinta manera, evidentemente. Entonces, pero aquí están las zonas de conflictividad fundamentales del sistema.
Y una cosa muy importante para terminar, sencillamente, hace muchísimo tiempo, el año 2007, en una medición, aparecía el valor del orden como el valor más importante de la sociedad chilena, pero apenas ganando la igualdad. Pasó el tiempo y el mundo quiso que la igualdad tomara preeminencia hasta llegar alguna vez a marcar 58% y ser el valor más importante de Muy lejos todos, del resto, muy lejos del muy resto. lejos del resto. Luego, para el estallido social, se emparejó con libertad. La sensación de liberación fue tan grande que la gente dijo libertad. Pero después se ordenó de nuevo y siguió la igualdad ganando con tranquilidad, no con esa distancia descomunal, pero con tranquilidad, a veces con menos tranquilidad, luego, como acá, luego retomando la tranquilidad y de pronto, en un solo instante, en un solo segundo, chan, 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 hoy el orden ha vuelto al primer lugar, habiendo estado incluso último en su momento, ha vuelto, la igualdad pasa al tercer lugar después de progreso. Orden y progreso no habían estado nunca juntos en los primeros dos lugares. Un clima completamente nuevo. El, de alguna manera es muy interesante este ejercicio que se realiza a través de la encuesta, que se realiza la encuesta como un insumo y es parte del análisis que hacemos permanentemente en el proyecto de la Cosa Nostra. En este sentido vale absolutamente hablar de proyecto. Estamos haciendo los podcasts de los martes, estos podcasts de emergencia, pero está el centro de encuestas de la Cosa Nostra que tiene algunos incluso estudios asociados. Está el ejercicio del aprendiz, el taller que hacemos con alguna gente todos los lunes. Es decir, hay una serie de proyectos que nos permite ir en distintas órbitas conversando con ustedes y con otra gente. Fíjate que es bien relevante, yo creo, de alguna manera, parte de lo que tú señalabas, Alberto, lo pongo como reflexión a 48 horas de la elección, que tiene que ver con, porque a veces uno se centra mucho, es lo que pasa con los programas políticos. Y por eso el podcast La Cosa Nostra, por supuesto, hay análisis políticos, pero yo no diría que es propiamente tal un programa político. Incluso algunos a veces se ofenden que no hablemos de lo que había que hablar esa semana, de repente derivamos una conversación que tiene que ver con otros tonos. Porque creo que lo que hay que mirar con mucha atención son los tonos sociales. Esta es una elección de partida muy divertida, porque cuando te piden, incluso a Alberto y a mí, que nos llaman mucho para entrevistas, etcétera, nos preguntan de cualquier cosa menos de la razón por la cual se va a elegir, no había cero discusión respecto al proceso constitucional, cero en esta elección, cero. Por lo tanto, lo que hay nomás es una mediación electoral de algo que es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si uno mira lo que nos entregan estos datos de la encuesta, que es parte de, es un insumo más, por ejemplo, el comportamiento, la mirada de ese votante que hoy va a votar republicano, pero que tiene una buena mirada, igual que el resto del presidente Elwin, una mirada similar, análoga al resto de la población, bueno, es porque probablemente la política en un sentido más clásico tiene poco que ver en esta elección, lo cual no implica que no se saquen conclusiones. Mira, termino solo por ahora. En una de esas nos entusiasmamos, mañana hacemos otro mini podcast. Puede ser, quizás hablando de la elección, más particularmente. Yo tengo ahí mi teoría de los tres partidos con los preliminares, pero en uno de esos me preguntaban mucho, y te preguntan mucho respecto, por ejemplo, a lo que puede pasar en la lista del oficialismo, o en la votación oficialista. En realidad no hay una lista del oficialismo porque hay como dos, pero en realidad no son dos, es como una y media. Bueno, en esas listas, entonces uno puede decir, oye, pero sí, ¿qué pasa? Y si, qué sé yo, si el PPD no mete a nadie, entonces la ministra del Interior tendrá que salir, porque, y entonces, ¿qué pasa si el PC saca más convencionales que el PS? Las últimas mediciones entregan eso. Sí, se puede analizar. ¿Puede generar cambios? Sí. ¿Puede mover, subir un poquito, te gana? Sí. Pero, por ejemplo, en ese partido, lo único que importa es si el gobierno agarra algo de piso para poder seguir gobernando, porque después del 4 de septiembre está muerto. Por lo tanto, ahora, el que no siga bajando ya puede ser un triunfo, el que se pare la hemorragia. Y eso no tiene que ver con las movidas chicas de cuántos escaños más, cuántos escaños menos. Por supuesto, lo vamos a analizar. El martes estaremos conversando de eso también, nos entretenemos. De todas maneras, hay conclusiones, mueve un poquito, pero la aguja social es mucho más lo que señalabas tú, Alberto, y en ese sentido creo que este instrumento, cierro con esto, de la encuesta de la Cosa Nostra, muestra esos giros, más que la cosa chica de 2 escaños más o 2 escaños menos, esos movimientos pendulares de una sociedad donde el péndulo se empezó a mover más rápido, lo cual hace que necesitemos más insumos para poder comprender la realidad. Eso. Sí, es que cuando uno describe
la descripción puede no tener ningún sentido. O sea, yo te puedo describir una situación que estoy viendo y no le encuentro ningún sentido. El oso se enfrentó al ciclista. ¿Ya? No tiene sentido y puede ser real. ¿Ya? Pero si no tengo una capacidad de leer ese contexto, entonces la gracia de la investigación es entregarte un marco conceptual o fáctico para poder comprender. Y eso es lo que hace una encuesta. Si no lo hace, no una investigación. Ahí está. Listo, se acabó este podcast de emergencia. En 5 minutos empezamos el seminario. Nos Hasta, vamos. no sé, hasta mañana, hasta el martes, no sé hasta cuándo. Chau.